Hola a todos, un saludo muy especial, bienvenidos una vez más a mi podcast de este y otros mundos. Realmente estoy muy feliz, estoy muy pero muy contento porque estamos llegando al episodio, de hecho lo estoy revisando acá, vamos para el episodio número 13 y estoy muy contento porque después del episodio anterior de Como Héroes, que ustedes pueden ir a revisar en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera. Después de ese episodio estuve meditando si debía o no compartir algunas cosas sobre eh, mi nuevo libro y creo que todo este mes voy a estar publicando episodios acerca de mi libro. Ahora, no será todo el libro. Voy a tratar de abordar de 3 a 4 capítulos posiblemente. Porque no voy a hablar de todo el libro. Obviamente la idea es que la gente lo compre, lo adquiera y lo lea y me diga qué tal, obvio. Pero no quería dejar que el podcast de Otros Mundos no tuviese esa esencia constante de Como Héroes y de pronto a la gente que le gusten estos temas les pueda llamar la atención el podcast y el episodio y bueno, hablar acerca de este y otros mundos en el contexto del nuevo libro. Y es que ya mero sale, ahorita pronto lo lanzamos en el Instagram, en todo lugar para estar, está listo para la venta y demás. Y precisamente el episodio de hoy tiene que ver con un capítulo de los 11 capítulos que tiene el libro. Para los que no saben, yo estoy lanzando un libro llamado Como Héroes, y el subtítulo o el tema es Reflexiones cristianas para la comunidad geek, otaku y cultura popular. Pues bueno, no siento que sea tan geek o tan otaku o tan cultura popular como lo son muchos, pero mi estudio dice algo de eso. Por aquí tengo un busto del Capitán América que me regaló mi esposa, el rostro de Aslan, tengo pósters de Goku por todo lado, las máscaras de Iron Man, Hulk. Esta semana me traje de la iglesia la Anduril, la espada Anduril del Señor de los Anillos que usaba Aragorn. Mi papá la hizo y me encanta el Señor de los Anillos, así que quería tener algo del Señor de los Anillos. Tengo que buscar ese en dónde ponerla. Y bueno, hermano, tengo figuras de Goku allá atrás, tengo cómics. Amo esto. Desde que soy pequeño amo esto. Recuerdo mucho cómo empezó todo esto. Así que bueno, antes de empezar el episodio, antes de empezarlo, el episodio número 13, sería muy bueno que te suscribieras al canal, que compartieras mi contenido, el canal de YouTube, obviamente Opinión y Pensamiento, y que me siguieras obviamente en Spotify, en De Este y Otros Mundos, para apoyar mi trabajo. Tengo una cuenta actualmente de Patreon. Nadie me sigue ahí. Tal vez tiene que ver porque no le he podido meter el tiempo que debería darle al podcast en ese caso, o bueno, a gestionar la cuenta. Pero si alguien hay por ahí que quiera suscribirse a Patreon y de pronto contribuir con algo a mi trabajo, se lo agradecería mucho para poder continuar con este proceso eh, de llevar mis reflexiones teológicas un poquito más allá y a la gente que le guste, que le pueda llegar a gustar. Listo. Así que bueno, nada, este es el episodio número 13 que se llama Dioses versus hombres. Lo saqué de mi libro de Como Héroes. Y vamos a hablar de esta noción de dioses versus hombres. Voy a leerles una frase del dios Shiva a los demás dioses de una serie llamada Record of Ragnarok, que de pronto más adelante voy a hablar un poquito de eso, que dice así: deben ser exterminados, está hablando de los seres humanos. Los he observado los últimos 1000 años y no quieren hacer nada para mejorar. Hay que aplastarlos a todos. Y en otro capítulo de la primera temporada de Record of Ragnarok, que igual la pueden ver en Netflix o pueden leer el manga si quieren, el narrador dice lo siguiente: 7 millones de años de historia de la humanidad están por terminar, y no por una guerra nuclear
o una invasión de alguna raza alienígena, ni siquiera por el impacto de un asteroide. La humanidad ahora enfrenta su extinción, su fin, a manos de los mismísimos creadores de la humanidad, los dioses. Así empezamos nuestro episodio número 13, Dioses versus Hombres, un capítulo de mi nuevo libro Como Héroes. Y es que eh, Dios sabe que esta no es mi intención, o sea, no tengo malas intenciones, obviamente con mi libro no tengo malas intenciones, nunca las tendría, pero este elemento, esta noción de que los dioses pueden competir contra los hombres, contra los dioses, perdón, y que los hombres pueden sentar cara contra los dioses es algo que me fascina, sinceramente. Es una, es una idea, obvio, trilladísima en el cómic, en el anime, en la cultura popular, en donde quieras verlo. Es una idea que está casi que en todo lado. Pero es una idea que me gusta y eso, y eso no quiero que suene menos cristiano o más satánico. No, no, no es eso. No se trata de eso. Solo que estoy hablando desde el corazón de un fan como yo. De pronto hay alguien allí en internet que sea tan fan como yo o más fan que yo. Estos mangakas, que son básicamente los dibujantes y los ilustradores, los creadores del manga, de ciertas historias que luego se convertirían en animes, que son el manga animado, por eso anime, eh, tienen una noción interesantísima de esta batalla entre dioses y hombres, ¿sí? Y precisamente tiene que ver con eso este capítulo. La idea de un enfrentamiento entre dioses y hombres es una de esas ideas fantásticas que más me llaman la atención en la historia, en una historia gráfica, sea la historia gráfica que sea, cómic, anime, manga, lo que sea. No por ser cristiano voy a negar la idea de que es una de esas ideas tan épicas y fantasiosas que me hacen imaginar hipotéticamente luchas entre la civilización de los hombres contra la raza de los dioses, sea de la cultura que sean los dioses en ese caso, dado que siempre me han gustado aquellas historias donde al parecer un personaje o un grupo de personajes tiene todas las de perder en relación a sus contrapartes, y por eso yo me siento muy relacionado o obviamente me siento identificado con los hombres versus los dioses, porque pues estoy del lado de la humanidad. Tú creerías que los dioses tienen tanto poder que no pueden hacerle frente a la humanidad, y de ahí que las historias de pequeños contra gigantes, por ejemplo, o de pocos contra muchos me lleguen a gustar bastante. No solo dioses contra hombres, sino también pequeños contra muchos, contra grandes, pocos contra muchos. Ese tipo de historias me fascinan mucho, cuando precisamente es el factor cualitativo y cuantitativo que está por debajo de las posibilidades. Cuando aparece aquel sentimiento que nos identifica con el menos capaz, con el grupo menos capaz, con la raza menos capaz. Y eso es algo muy cristiano. O sea, encuentro que ese sentimiento de relacionarte con el débil, con el malaventurado, con el despreciado, con el olvidado, con el que tiene todas las de perder, con el David, ¿sí? Con los israelitas contra los gigantes, por ejemplo, etcétera. Es ese factor en donde el protagonista de alguna manera tiene todas las de perder contra su contraparte. Y eso es lo que la idea de los dioses contra los hombres también apunta a una idea muy cristiana de relacionarte con estos grupos vulnerables o con estos malaventurados, como lo dije anteriormente. Eso lo veo muy cristiano. Hay muchas series que hablan de esto, ¿no? Pero voy a hablar sobre algunas poquitas, porque hay muchas, pero hay algunas que de pronto tú te sentirás identificado. Por ejemplo, la premisa en Los Caballeros del Zodiaco, ¿sí? Esencialmente son personajes equipados con ciertas armaduras que los habilitan para combatir a seres con mayores poderes y a dioses de distintas eh, características, las 12 casas y como estos dioses que tienen armaduras
de ciertas cualidades. Se enfrentan a los caballeros del zodiaco, que son principalmente armaduras de bronce, básicas, débiles, ¿verdad? Y a uno le gusta ese tipo de historias. También existe otra serie llamada, por ejemplo, Yu-Gi-Oh! Uy, recuerdo Yu-Gi-Oh! Mucho. Y además que Yu-Gi-Oh! Fue una de uno de esos animes o series animadas que más problemas me trajo. Porque, bueno, de eso hablaremos después, porque de hecho jugar Yu-Gi-Oh! O ver Yu-Gi-Oh! Tener las cartas de Yu-Gi-Oh! Me llevaron a tener problemas, uno del sueño en la noche y dos de agresividad con mis hermanos. Entonces, es algo complejo, ¿no? Espero mi mamá, si me está escuchando, me perdone. Pero bueno, básicamente esta serie Yu-Gi-Oh! Se narra una historia antigua en la que se enfrentan ciertas figuras divinas contra humanos de la civilización egipcia y que por medio de la magia pueden concentrar el poder de estas deidades en cartas mágicas, ¿sí? Ahora, recientemente un anime que se volvió muy popular por el anime más que por el manga, que no necesariamente es de culto, o sea, cuando un anime o un manga no es de culto implica que no es de la categoría más épica, o sea, este anime, Record of Ragnarok, no es tan épico o no es de culto como, por ejemplo, Death Note, por ejemplo, que es un anime de culto porque su historia es supremamente importante. Eh, Mejor dicho, es de culto, ¿sí? Es de culto, esa es la palabra. ¿Sí? Este anime pues es inspirado en su respectivo manga e ilustra precisamente la idea medular de cómo en un duelo justo, entre comillas, los hombres podrían ponerle cara a los dioses. Y digo justo porque paradójicamente si los personajes humanos no tuvieran ayudas divinas no podrían ponerle cara a los dioses. Es básicamente un torneo entre los mejores seres humanos contra los mejores dioses de alguna manera. Entonces en esta serie tú vas a ver peleas como, por ejemplo, Thor contra Lu Wu, que es un ser humano, el guerrero más fuerte de los tres reinos, por ejemplo. Vas a ver peleas de Hércules contra Jack el Destripador, contra el asesino. Ahorita que estoy leyendo el manga, eh, ver Buda contra... Uy, es que Buda es un dios que se puso del lado de la humanidad a ayudarnos, bueno. Y contra otro dios muy bueno. Y ves peleas como Belzebú contra Tesla, Nikola Tesla. Y bueno, hay una gran cantidad de otras batallas. Entonces, bueno, Adán versus Poseidón es una de las más épicas que tiene una de las resoluciones más tristes porque creo que Adán era un personaje mucho más importante. Pero bueno, no importa. El punto es ese. El punto es que esa idea de enfrentar a los humanos contra los dioses me llama profundamente la atención y precisamente son estas culturas o estas formas gráficas de hacer que sea atractiva la idea que me gusta mucho. Ahora, en la cultura popular, por ejemplo, en algunas películas puedes verlo como en Furia de Titanes. No es tan de cultura popular como Star Wars, pero es Perseo generando algunas hazañas, pues, de contra los dioses. La misma historia en Percy Jackson, que es la reencarnación, creo que de Perseo, no sé. Algo como eso, ¿no? Pero lo puedes ver en toda la cultura popular, en la cultura otaku, en la cultura geek, etcétera. Es esta idea de los dioses contra los hombres, ¿no? Durante muchos siglos la humanidad se ha preguntado eso, por Dios, por su naturaleza, por su apariencia y por su poder. De esa misma manera, la humanidad en varias épocas fue reconociendo que en la existencia tenía que haber algo detrás de todo lo que veíamos, detrás del cosmos y de la creación. Desde muchas generaciones atrás nos hemos preguntado por si Dios, de existir, podría interactuar con nosotros. De allí que las culturas antiguas emplearan el uso de los sacrificios para invocar, por ejemplo, a su Dios, para calmar a su Dios, para pedirle ayuda a su Dios, entre otras cosas. La necesidad en el consciente de la humanidad apuntaba hacia la necesidad de que sus dioses pelearan por ellos y fueran propicios a sus dificultades, cuestión que empezó a desatar
cuestionamientos con el pasar de los años sobre si Dios o los dioses de existir realmente estarían interesados en el bienestar de su creación. La imagen de Dios y los dioses empieza entonces a fracturarse cuando la humanidad empieza a argumentar el por qué Dios o los dioses no intervienen, ¿no? Eh, y la humanidad empieza históricamente a erguirse contra Dios. Uno de los pensadores más importantes es Nietzsche, que lo retrata en la Gaia Ciencia, ¿no? Eh, Muchos ateos y escépticos viven luchando contra Dios. De aquí que muchos en la humanidad ahora viven erguidos, por ejemplo, contra Dios, viviendo como si Él no existiera o intentando silenciar su existencia. En otras palabras, la humanidad está en guerra contra Dios y debemos asesinarlo. O cualquier rescollo de Dios hay que eliminarlo. No por nada la llamada muerte de Dios es algo que Nietzsche hizo popular, ¿no? Desde la Gaia Ciencia. Dios ha muerto, dice Nietzsche. Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podríamos reconfortarnos los asesinos de todos los asesinos? El más santo y el más poderoso que el mundo ha poseído se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros? ¿Qué agua nos limpiará? ¿Qué rito expiatorio, qué juegos sagrados deberíamos inventar? ¿No es la grandeza de ese hecho demasiado grande para nosotros? ¿Debemos parecer dignos de ella? Es la forma en que Nietzsche habla, ¿no? Irónicamente sobre lo que se llamaría la muerte de Dios, debido a que surge la diosa razón, ¿no? Ya no había que explicar los fenómenos y las dinámicas sociales y antropológicas, aún hasta psicológicas y filosóficas a partir de la figura de Dios, sino que ahora el hombre pasaba a otro plano en donde la razón, la mera razón, el mero empirismo podría en todo caso explicar ciertas cuestiones. Ahora la pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros estar en guerra contra Dios? O sea, ¿cómo los hombres podríamos estar en guerra contra Dios? Bueno, viviendo diametralmente opuestos a lo que creemos que Dios desea de nosotros, dada su naturaleza. Vivir en maldad, en pecado, es lo que el cristianismo dice que es vivir contra Dios. Si Dios es santo y puro, nosotros vivimos sucios e impuros, por ejemplo. Y si no podemos con ello, hay que asesinar a Dios. O sea, hay que eliminar a Dios de alguna manera. Hay que borrarlo de la cultura, de la memoria humana, del comportamiento humano y de la genética humana. Hay que buscarlo en su palacio y acribillarlo. Si vive en un lugar alto, habría que escalar para llegar hasta su santuario y silenciarlo. Esa es la forma en que muchos de nosotros vivimos, ¿no? Ahora, no sé si sea necesario explicar lo obvio, pero cabe recalcar que un enfrentamiento literal contra Dios es lógicamente imposible, ¿de acuerdo? La propia naturaleza de Dios nos consumiría aún antes de acercarnos debido a nuestro pecado. Sin embargo, sin embargo, en la Biblia encuentro varios enfrentamientos de los hombres contra Dios. Y esto es bellísimo. Quiero que pongas mucha atención. Al fondo se escuchan los truenos. Aquí en Achanzipa estaba lloviendo mucho, ya les he contado. Hemos estado en inundación tras inundación. Y bueno, ojalá no pase nada más, sino que siento que es lindo, ¿no? Es hasta místico, mágico estar hablando de esto y al fondo escuchar los rayos. Wow, eso ha sido un día hermoso, la verdad, agradezco hoy el día. Al parecer en algún momento de su vida, estos profetas, hablando de los profetas y los hombres, que son comunes y corrientes en la Biblia, se desesperaron tanto que al tal punto de enfrentar a Dios mediante sus oraciones, dado un cúmulo de circunstancias que, según yo he observado en la Biblia, ameritaba dicho reclamo. O sea, los reclamos que tenían estos hombres de Dios o los que llamamos hombres de Dios parecen ser bastante genuinos al momento de enfrentarse contra Dios. En los Salmos encontramos algunos versos que dicen, por ejemplo, lo siguiente: ¿hasta cuándo me tendrás olvidado? ¿Mm? Esto es un ruego constante en los Salmos. Ahora, en el libro de Jeremías hallamos otros alegatos diciendo lo siguiente: serás como un espejismo para mí, como una fuente en la que no se encuentra agua.
O el clásico caso del buen Job que discute con Dios. Si hablo mi dolor no disminuye, si me callo tampoco se calma, ciertamente Dios me ha destruido. El pobre Job andaba bien cargado para su época. Pero entonces lo siguiente, los dioses de los humanos, estos dioses de Record of Ragnarok, estos dioses que pintamos en los cómics, que graficamos en el anime, que eh, ponemos en CGI en las películas, etcétera. Estos dioses que los humanos inventamos nunca permitirían una confrontación hacia ellos por parte de nosotros los mortales. Y si así fuera, sería exactamente como el manga o los cómics lo advierten. Quizás. Pero no sucede lo mismo con el Dios cristiano, mis queridos amigos. Y de ahí se sigue que el Dios cristiano no puede ser inventado. O sea, si pones este paralelismo de lo que los hombres queremos enfrentar a Dios en la cultura popular otaku y geek, al otro lado vas a revisar que el Dios cristiano no se comporta de esta manera, no se comporta como un Dios inventado. ¿Sí? Esperaríamos que en todo caso estos dioses nos eliminaran por nuestra arrogancia, orgullo y nuestra crueldad. Sin embargo, el Dios cristiano no se comporta de esa manera. El Dios cristiano permite este enfrentamiento y este choque de titanes, este choque entre nosotros, ¿verdad? Y eso hace que me haga pensar que nosotros no podemos inventar a Dios, sino que nosotros somos una idea de Dios. Ahora, eso podríamos hablarlo en apologética más adelante, pero es un pensamiento que abordo en todo el concepto de cómo eres. Ahora bien, el clímax de las historias, por ejemplo, la encuentro en la lucha de este hombre, eh, ay, se me olvidó, Jacob contra el ángel. ¿Recuerdan esta lucha? Jacob está por ahí, eh, se encuentra con un ángel, Jacob está huyendo de su hermano, porque aparte de que le robó la primogenitura, bueno, pasaron un montón de cosas. Este hombre está huyendo y se encuentra el ángel de Jehová y literalmente se agarra con él, o sea, se lucha con él, dice la Biblia, luchó toda la noche con él. Ahora, no sé si a los puños limpios o no, no lo sé, es algo que quedaría para nuestra imaginación, pero literalmente la Biblia dice que este ángel de Jehová, que entendemos tiempo después que pudo haber sido la persona de Cristo en el Antiguo Testamento, eh, decide bendecir a Jacob. O sea, al final del día, cuando está amaneciendo, perdón, al final de la noche, cuando está amaneciendo, el ángel le dice a Jacob, suéltame porque debo irme, ya está amaneciendo. Y Jacob dice, no me voy a soltar, no te voy a soltar hasta que yo no reciba mi bendición. Jacob sabía quién era ese crack, o sea, Jacob sabía con quién estaba hablando. Jacob no es cualquier tonto. Y obviamente el ángel de Jehová sabe lo que está haciendo y dice que le tocó en un lugar de su cuerpo y le generó un problema muscular muy doloroso, como que le desubicó también el hueso, creo que es de la cadera, no recuerdo muy bien. Y Génesis 32:28 dice eh, que cuando el ángel de Jehová reconoció que Jacob había ganado, entre comillas, su bendición, le cambió hasta el nombre, se lo cambió a Israel. Él dice en el verso 28 del capítulo 32 de Génesis, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, tú has luchado contra Dios y venciste. Esto es supremamente interesante porque nos debería llevar a pensar muchas cosas. Muchas cosas. Entre esas, ¿podemos ganarle a Dios? En efecto, no. Creo que no. Sería equivocadísimo llegar a pensar que tú y yo podemos vencer a Dios, ¿sí? De hecho, un par de versículos después de ese dice que, 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 um, que Jacob había visto cara a cara a Dios. O sea, él reconoce que ese ángel personificaba a Dios. Y aún estaba sorprendido porque seguía con vida. O sea, lo había visto cara a cara y aún seguía vivo.
el Dios de los pasajes que se nos dice que no puede verlo hombre y vivirá, o por ejemplo que no podemos estar delante de la presencia de Dios y seguir vivos, aquí parece que Dios hace una excepción, ¿sí? Porque Jacob lo reconoce como Dios, uno, y dos, porque sigue vivo, o sea, era Dios mismo en la forma de este ángel que luchaba contra Jacob. Ahora, Jacob ganó físicamente hablando, no, terminó mal de sus huesos, mal de sus músculos, terminó derrotado, pero el ángel de Jehová reconoce algo en Jacob. Y este es el punto de la batalla entre dioses y hombres que me parece la cultura geek, otaku y popular deberían abrazar del cristianismo. Y es que la pregunta es, ¿puede un ser humano tan imperfecto como Jacob haber luchado contra Dios y aún más asombroso haber vencido? Al parecer la Biblia dice que sí, pero no es precisamente como cualquiera creería que un hombre podría vencer a Dios. No como Nietzsche, como lo leíamos ahorita, lo describen y mucho menos como el manga o el anime lo grafican, pues desde el inicio de la confrontación, Dios pudo haber acabado el problema con un chasquido de dedos, es a lo Thanos, ¿verdad? Sin embargo, Dios permitió aquella confrontación sabiendo que él la ganaría, aunque él mismo dice que Jacob venció. ¿Cómo explicaremos esto? Voy a explicarlo de la siguiente manera. La Biblia dice que la lucha fue más de Jacob que del varón, y eso es más importante. O sea, como que el que se esforzó completamente fue Jacob y no el varón. Él quería era huir, el varón estaba huyendo, el ángel de Dios estaba huyendo, más bien como, oye, no te metas conmigo, ¿sí? Y eso es importante, porque esto nos relata y nos muestra que el Dios bíblico permite que confrontemos con Él, no porque sea débil y mucho menos porque tengamos la posibilidad más remota de ganarle, sino porque tenemos la oportunidad de conmover su corazón. Y estas luchas con Dios, cuando uno entra a orar, cuando uno entra a meditar, se sienten tan personales. Y las ves cuando una persona, por ejemplo, está luchando por un milagro, por ejemplo. Una persona con cáncer entra a luchar con Dios, ¿no? Porque a mí, porque yo era un buen cristiano, o yo era un buen papá, o mira a mis hijos, voy a dejar a mi esposa sola, el trabajo, la gente, mi belleza, porque perdí mi pierna, porque perdí mi salud, porque perdí mi trabajo, porque caí en bancarrota. Empiezas una lucha. El problema aquí es que al parecer, de la misma manera que un padre deja que su pequeño hijo, entre comillas, le gane en luchas, o sea, cuando tú peleas contra tu hijo, le permites que gane por su perseverancia, ¿no? Aunque tú sigues entero. Tú sabes que podrías matar a tu hijo si quieres. Obvio, eso no va a pasar y no debe pasar. Pero tu fuerza física se puede imponer a la de tu hijo. Pero tú dejas que él gane en luchitas, por ejemplo, ¿sí? En luchitas. Asimismo, Dios permite que nosotros ganemos nuestra bendición ante Él. De la misma manera que un padre podría ganarle literalmente a un hijo, Dios podría ganarnos literalmente a nosotros. Porque, ¿por qué? O sea, pero ¿por qué Dios permitiría que esta lucha que emprendemos contra Él la podamos ganar? Bueno, porque Él mismo reconoce en nosotros un espíritu noble detrás de la causa de nuestra lucha. O sea, cuando hay un espíritu no orgulloso, no individualista, um, un espíritu altruista, un espíritu puro, tierno, un noble corazón aquí hay que está peleando. Él reconoce que nuestra causa es buena. ¿Sí? De allí que yo creo que mucha gente no reciba su milagro. Y bueno, por dos razones. Una, porque Dios no quiere darle su milagro y está permitiendo que esa persona viva esa situación. Y segundo, porque al pedirlo, Jesús mismo dice, ustedes no reciben las cosas porque no saben cómo pedirlas. Creo que tienen que ver directamente con el corazón con el que pedimos ciertas cosas, ¿sí? Cuando entramos en esa lucha con Dios y Dios permite que entremos en esa confrontación, es nuestro corazón el que determina en todo caso si esa lucha Dios no la concede o no. Dios no destruye la humanidad con el diluvio, por ejemplo, debido a que Noé y su familia están de por medio. Ve también en Noé y en la familia de Noé un corazón digno,
Dios no deja morir a un pueblo idólatra en el desierto, por ejemplo, porque Moisés está de por medio e intercede por ellos, por el pueblo. Dios no destruye a una nación completa debido a que de por medio están los humildes profetas que intercedían por ellos ante el Creador. Hay personas que estaban luchando y ese corazón, Dios contestaba esas luchas porque había un corazón noble ahí. Dios se hace, por ejemplo, vulnerable, siervo, se despoja de sí mismo adoptando la forma de un ser humano para morir bajo nuestra mano. O sea, Dios acepta morir bajo la mano de un ser humano. Esto es brutal, esto es bellísimo, es increíble cómo la cultura popular otaku, la cultura geek, todos alrededor de esto están inconscientemente apuntando no solo a la existencia de Dios, sino a ese deseo de trascendencia que solo el cristianismo tiene para los demás. ¿Mm? En repetidas ocasiones Dios permite la confrontación con Él. Nunca va a tratar de callarnos, nunca va a tratar de callar nuestra protesta, lo que los dioses de los humanos, que los humanos creamos, sí harían. Él no. Él deja que nos expresemos con honestidad. No nos incrimina cuando lo hacemos y mucho menos nos elimina de la faz de la tierra si lo hacemos por insolentes, por ejemplo. Dios permite que, aun y estando equivocados, nosotros podamos expresar lo que tenemos en su contra. Alguno creerá que esto es satánico o anticristiano, pero este Dios que permite que uno diga lo que siente o que exprese lo que siente en contra de él es un Dios que es el Dios cristiano. No hay otro Dios que permita eso. Ninguno. Y esto es completamente asombroso para mí. Es como cuando descubres un tesoro. Entiendes que Dios no solo te acompaña en tus luchas, sino que las entiende y te escucha. Te escucha luchar, te ve luchar con Él de noche. Cuando estás mareado y estás luchando. Dame mi bendición, dame mi bendición. Cuando el clic del corazón cambia, cuando la motivación que está detrás del corazón cambia y es una honesta, Dios concede normalmente lo que pedimos. La clase de espíritu que está detrás de nuestra lucha determina la respuesta de Dios sobre si nos concede o no la bendición por la que estamos luchando. Es la clase de espíritu que hay en nosotros. Un espíritu diáfano, un espíritu noble, un espíritu honesto, sencillo. Un espíritu que aún en medio de la confrontación sea respetuoso. Un espíritu que aún en medio de la dificultad sea completamente respetuoso. Eso Dios lo ve eh, de buena forma, sí. Dios lo examina de buena forma. Esta idea entonces de los dioses versus los hombres es una idea que en la cultura geek, otaku y popular apunta a un deseo que solo el cristianismo puede responder, y es que Dios permite que haya una confrontación con Él, una lucha con Él. Y cual sea nuestro espíritu detrás de la razón por la cual luchamos, Él va a permitir que se nos conceda la petición del corazón. Posiblemente muchos de los que están allí atrás están detrás del internet, ¿no? Muchos de los que están allí posiblemente están cursando un momento de su vida donde literalmente están luchando contra Dios, están queriendo ver a Dios, están reclamando a Dios. Pero cuando pasamos por estos tiempos en donde estamos luchando contra Dios, cuando estamos reclamándole a Dios por qué no lo vemos, por ejemplo, o porque parece que no lo sentimos, es cuando más Dios está dispuesto a examinar tu espíritu. Y si tu espíritu y mi espíritu son nobles, son causas nobles, seguro Él lo va a hacer. Si estás luchando contra Dios pidiéndole una bendición y tu espíritu es noble, tu espíritu es el correcto, Él te va a conceder eso.
Si estás pidiéndole un milagro, una sanidad a Dios, y tu espíritu es el correcto, Él te va a dar eso. ¿Qué Dios hay como Él? Que permita no solo que luchemos con Él, sino que ganemos. Wow, wow. Eso es precisamente lo que dice Génesis 32:28. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, ¿qué pasa si no vences? No tanto se trata de ganarle a Dios. Esto tampoco es una invitación a ganarle a Dios. Sí, esta idea en la vida práctica aplica cuando entramos en lucha con Dios por un milagro, como lo he dicho, por una sanidad, por una respuesta o por una bendición específica. Cuando esto nos sucede y las dificultades tocan nuestra vida, suele suceder que nuestra petición se convierte en queja, la queja en súplica y la súplica en una lucha con Dios para que Él nos bendiga, porque si Él no lo hace estaremos completamente perdidos. No habrá otra forma. Wow. Ahora no estoy invitando a los creyentes a confrontar con Dios, no. Solo digo que Él permite que en la oración nuestras emociones se manifiesten de forma honesta y sincera para que tal vez Dios halle en nosotros aquel buen espíritu noble detrás de nuestra lucha por esa bendición. Si tú quieres un milagro para tu familia, para tu esposo, un milagro de sanidad y tu espíritu es el correcto y estás luchando con Dios por esa bendición, creo que Dios la concederá en su momento. Si tu espíritu aún siendo el correcto y Dios no la concede, hay que bastarnos de la gracia de Él. Hay que bastarnos de la gracia de Él. Ojalá en la voluntad de Dios, todo lo que pidamos en Él que está alineado con su voluntad, al final Él nos diga, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Eso es lo que yo quiero y todos queremos. Así que bueno, nada. Espero te haya gustado este episodio de con base en uno de mis libros que va a salir muy pronto, como héroes. Así que nada, un abrazo para todos, gracias por escucharme. Sígueme en mis diferentes redes sociales, por favor, comparte este podcast con alguien más que le pueda gustar, y envíame tus opiniones. Un abrazo fraterno, Dios los bendiga, nos vemos en una próxima. Chao.